Bueno, mi nombre es Donald Jocori Ufra. Soy estudiante de la carrera de medicina de la Unifrance, sede El Alto. En esta ocasión voy a realizar la valoración de un caso clínico, ¿no? Estoy cursando de la materia con la materia de medicina legal como tal. Comenzamos. Bueno, este artículo básicamente ha sido publicado en la revista de Ese Cielo como tal por el doctor Llorek en el año 2015 como tal. Lleva por título Lesiones orofaciales por tendedero de ropa como tal, ¿no? Hablando un poco sobre lo que son las lesiones, tenemos que empezar a clasificar si queremos hablar de estas, ¿no? En este caso, las lesiones se van a dividir en dos tipos, ¿no? Hablamos de las lesiones mecánicas y hablamos de las lesiones térmicas como tal. Dentro de las lesiones mecánicas hablamos de las contusiones o las heridas como tal. Las contusiones básicamente pueden ser simples o pueden ser complejas. Cuando hablamos de contusiones simples es que no hay solución de continuidad como tal. Ya, evidentemente puede haber daño de células internas como tal, pero no hay solución de continuidad. Ya, si hablamos de unas heridas complejas, en este caso sí hay solución de continuidad como tal, ¿no? En este caso también se clasifica dentro de ellas las heridas contuso-cortantes y demás, donde evidentemente, si bien son heridas contusas, pero estas están producidas por otro tipo de material, podríamos decir, con diámetro pequeño y con alto, ante eh, o sea, ante la alta fuerza de impacto como tal, puede generar cortadura como tal, ¿no? De un segmento o solución de continuidad como tal, puede llegar a lesionar la piel, ya sea la epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y llegando a planos musculares incluso, ¿no? También hablamos de las heridas por arma blanca como tal, dentro de las otras clasificaciones, dentro del otro grupo como tal hablamos de las heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego como tal, ¿no? Dentro de las heridas por arma blanca, evidentemente aquí están sí las cortantes, pero evidentemente en este caso tienen estos objetos que van a realizar las cortaduras, tienen un extremo filoso que van a generar una solución de continuidad de manera bien delimitada, podríamoslo decir. Ya en las heridas de arma de fuego, ya sean por proyectiles y demás, hay que valorar de igual manera. En cuanto a lo que son las lesiones térmicas, podemos hablar que hay dos tipos de lesiones por calor o por frío. Dentro de las del calor puede ser húmedo, puede ser seca, o dentro de lo que son las por frío puede ser por hipotermia o por congelamiento como tal, ¿no? Eh, bueno, en este caso hablamos de una herida contuso cortante porque es la que se va a evidenciar en este caso clínico, ¿no? Es un tipo de herida el cual se produce por un objeto romo como tal, la cual eh, cuando existe un alto intercambio de energía como tal, ya en este caso ya sea por impacto y demás, ¿no? Por un accidente automovilístico, por caídas y demás, puede llegar a generar lesión de tejidos de manera irregular. Ya esto siempre depende como tal de la fuerza de impacto. Nuevamente los recalcamos, porque por lo general una herida, diré, un objeto romo no tiene la capacidad de generar una cortadura como tal, podríamos decir. Sin embargo, si esta se produce con mucha fuerza, sí va a generar una solución de continuidad, pero va a ser de manera irregular. No va a ser como en el caso de lo que son las heridas por arma blanca, en este caso cuchillos y demás, ¿no? Estas sí van a ser bien delimitadas. Ahora hablamos de las heridas en tipo scalp, que igual son heridas contusas, no son heridas contusas que van a ir en una sola dirección. Es se va a producir porque la fuerza de un impacto va a ir en una dirección como tal y va a generar un desprendimiento como tal o arrancamiento, ¿no? De tejidos blandos como tal. Entonces definimos a las heridas en tipo scalp como un desprendimiento violento con arrancamiento y separación de los tejidos blandos que ocurre a nivel del cuero cabelludo, quedando básicamente descubierto estructuras óseas como tal, ¿no? Como vemos en la imagen. Bueno, ahora sí vamos a ir con el caso clínico. Es un paciente varón de 25 años de edad que acude en ambulancia, perdón, a servicios de emergencia en la Ciudad de México como tal, tras haber sufrido antecedentes, un antecedente automovilístico, un accidente automovilístico, y que cursa básicamente con 3 horas desde el inicio del evento, 3 horas de evolución desde el inicio del evento, ¿no? Los acompañantes básicamente de este paciente refieren que
Durante el choque del automóvil, el paciente había sido lanzado desde el asiento trasero del vehículo hacia el exterior, ya a través de las parabrisas, abriendo o generando, perdón, o sufriendo un impacto contra una cerca de metal. Ya al momento del ingreso básicamente a servicios de emergencias, el paciente se encontraba consciente con episodios de somnolencia, ¿no? El resto de la exploración neurológica no ha presentado datos patológicos. En cuanto a lo que es el interrogatorio, el paciente se refiere que no había bebido eh, bebidas alcohólicas y tampoco no había ingerido drogas y demás. En cuanto al, en cuanto al interrogatorio también el paciente se refiere, ¿no? Que presenta dolor costal y también en región pélvica como tal, derecha. En cuanto a lo que son los signos vitales de ingreso, la presión arterial estaba de 160 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca estaba de 110 latidos por minuto, taquicárdico, el paciente evidentemente también estaba disminuyendo su presión arterial, ya sea por la pérdida hemática que ha tenido o por lo general es por la pérdida en este caso, ¿no? Porque evidentemente el paciente puede estar sufriendo un shock hipovolémico. También está taquipneico, está con 25 respiraciones por minuto. También se evidencia un sangrado activo aún al momento del ingreso eh, en región malar, oral, palatina, frontal, y también se ha realizado posteriormente a esto una hemostasia, ¿no? Con la finalidad de cohibir el sangrado como tal y que el paciente se vaya a complicar. También se ha realizado posterior a esto una solicitud de ingreso a quirófano como tal, ya que se ha valorado y a simple vista se observaba que el paciente necesitaba intervención por cirugía como tal. En el perioperatorio como tal, en la valoración, su hemoglobina como tal estaba de 7.8 gramos de cilitro, el hematocrito de 28, leucocitos estaban de 5.400 como tal. Evidentemente se ve que el paciente no tiene datos de infección y también los segmentados estaban 40, las plaquetas de eh, 139.000 como tal. El tiempo de protrombina y tromboplastina estaban en los límites normales, ¿no? También se ha realizado una radiografía, perdón, de cráneo antero, posterior y lateral con la finalidad de evaluar también algún tipo de lesión de estructuras internas en el cráneo, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es, se le ha pedido en cuanto a lo que es radiografía de tórax, porque el paciente se refería como tal este dolor en región costal como tal, por lo que se evidencia en esa radiografía fracturas del quinto y sexto arco costal. Evidentemente había borde costal por el impacto, podríamoslo decir, ¿no? Y también se ha realizado una radiografía de la pierna derecha como tal, porque también se refería a dolor en esa región y se ha evidenciado una fractura de fémur con desplazamiento. El paciente precisó una transfusión de 2 paquetes globulares como tal, y esto porque para prevenir como tal el shock hipovolémico, porque el paciente había perdido gran cantidad de sangre, también estaba con datos de taquicardia, su presión arterial estaba disminuyendo y demás. Entonces, para mejorar estos datos, estos datos teníamos que poner básicamente porque evidentemente uno piensa que el paciente ya está sufriendo un shock hipovolémico, ¿no? Ya que también su hemoglobina igual estaba muy bajo, estaba por debajo de 8, estaba 7.8, ¿no? Ahora también, posteriormente, ellos se le ha administrado un triple esquema de antibióticos, analgésicos y opioides eh, como tal para reducir o disminuir el dolor como tal del paciente y antiinflamatorios no esteroideos por vía intravenosa. También antibióticos, como se había comentado, para prevenir posibles infecciones, ya sea que se pueda producir de manera intrahospitalaria o que se haya producido de manera extrahospitalaria, ¿no? También se ha realizado posteriormente a esto la valoración, ¿no? De todo lo que es
primero se ha realizado la respectiva asepsia, antisepsia, para posteriormente realizar la valoración. En cuanto al plan quirúrgico, lo primero que se ha realizado, evidentemente, igual es la hemostasia como tal para prevenir el shock hipovolémico y posteriormente la valoración de estructuras perdidas y seccionadas como tal, ¿no? Como podemos evidenciar, aquí ha habido gran solución de continuidad eh, que iba desde las comisuras labiales como tal hasta lo que es la región, en este caso auricular, ¿no? De las orejas, ¿no? Vemos que ha habido seccionamiento de distintos tipos de estructuras, hablamos desde la parte superficial, ¿no? De planos de la piel como tal, tejido celular subcutáneo, ha habido lesiones de planos musculares y planos óseos, también se refiere el artículo, y también seccionamiento de nervios y vasos sanguíneos, evidentemente, ¿no? Y también observamos este tipo de lesión igual en scalp que estamos observando, ya, y posteriormente a todo esto se ha realizado una reconstrucción quirúrgica, evidentemente, por planos y estructuras. Ya hablamos, y siempre, ¿no? Se realiza la reconstrucción por planos desde la parte más interior hasta la parte más externa, como tal, ¿no? Eh, Evidentemente, siempre con una respectiva asepsia y antisepsia, ¿no? En este caso se ha tenido que reconstruir la parte ósea, se ha tenido que unir, podríamos decir, la parte del tejido muscular, reconstrucción de tejido nervioso como tal, ¿no? Porque evidentemente ha habido sección del nervio facial, ¿no? Y también reconstrucción básicamente de la glándula, en este caso, parótida como tal, ¿ya? Y de planos, y también el paciente ha perdido, digamos, algunas piezas dentarias. Y es también que se ha realizado, podríamos decir, la respectiva valoración y posteriormente reconstrucción como tal, ¿no? También se ha realizado una reducción abierta y osteocentesis de la fractura de fémur en este paciente, ¿no? Porque presentaba una fractura de fémur desplazada como en cuanto a lo que es posterior a la cirugía, el paciente evidentemente ha pasado a terapia intensiva como tal, en el cual días después de ella, de estar en terapia intensiva, se ha evidenciado que tenía un neumotórax el paciente y ha tenido que ser drenado mediante toracocentesis, ¿no? También se ha realizado fisioterapias y demás y psicoterapias, y con la posterior intervención multidisciplinaria, su evolución ha sido favorable, ¿no? Con posterior alta médica como tal, el paciente evidentemente no se ha podido eh, mm, rescatar, podríamos decir, no se ha podido mejorar las funciones de manera normal. Evidentemente se ha podido realizar a un 85% se ha podido devolver a un 85% de su funcionalidad como tal en lo que es la parte de la de la masticación, de la fonación y demás, pero no en su totalidad, ¿no? Bueno, como comentario, en este caso, habría que valorar, ¿no? Al paciente, en todo caso, cómo ha sido qué es lo que ha ocurrido, evidentemente, en el accidente automovilístico, si el conductor estaba ebrio, no estaba ebrio, si ha sido por una falla mecánica y demás, tenemos que valorar todo esto. Eh, y también nosotros cuando estamos en el, en el servicio de emergencia o cuando llega este tipo de pacientes, tenemos que valorar. Evidentemente, las heridas tenemos que medirlas, podríamos decir así. Tendríamos que tomar alguna evidencia para ver cómo ha llegado el paciente, realizar una adecuada historia clínica, una adecuada, como tal, epicrisis como tal, para ver o para nosotros en algún momento, desde el ámbito legal o del ámbito judicial, poder presentar, podríamos decir, todos estos tipos de comprobantes para, tanto para beneficio del paciente como para algún tipo de protección hacia nosotros mismos, porque, como dicen, ¿no? Lo que se ve se anota y también así no nos vamos a evitar de posibles procesos judiciales, ¿no? El personal médico. Bueno, eso sería, ¿no? En este caso, en el caso de las lesiones contusocortantes, como les había dicho, que son un tipo de heridas que evidentemente en este caso ha abarcado plano profundo desde la epidermis, dermis, ha llegado a tejido celular subcutáneo, ha llegado a seccionar nervios, ha llegado a seccionar planos musculares, incluso tejidos óseos estaban comprometidos en este caso, ¿no? Eso sería, gracias.